En esta noche, en el libro de los Romanos, capítulo 5, el versículo número 12. Creo que muchos no sabemos este versículo de memoria. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Romanos 5, 12. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos respalde a través de la palabra. Amén. Inicien por favor la oración, hermanos. Sí, es maravilloso. En tu nombre santo, Señor Jesús, aquí estamos en esta noche ante tu presencia, Señor Jesús. Tú eres el grande, Señor, tú eres el santo, tú eres el poderoso, tú eres el que lo sabes todo, Señor. De ti vienen todas las cosas. Tú das la sabiduría, el entendimiento, Señor. De esta noche háblanos, Señor, aleluya. Bendícenos, Padre Celestial, a través de la palabra. Úsame, Señor, para bien de todos en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a mí. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a mi Señor, te aleluya. adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Aleluya. Aleluya. Alabado el Señor Jesús. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, voy a comenzar diciendo
que el corazón del hombre, la vida del ser humano, es un trono. Es un reino que alguien lo tiene que ocupar. Amén. Y claro, el enemigo, el diablo, Satanás, vino a cumplir su ministerio, que es matar, robar y destruir. La Biblia declara que todos los seres humanos quedaron encerrados bajo maldición, bajo pecado. Amén. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, usted se encuentra que no queda excluido ninguno. En el verso 9 se pregunta por el pueblo judío. ¿Será que el pueblo judío tiene una preferencia o habrán algunos judíos? Y Pablo dice: hemos acusado a todos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo a los Gálatas dice que Dios todo lo encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Entonces, el corazón del hombre es un trono, y cuando en ese trono reina el mal, pues el fruto de ese ser humano no es bueno, porque es el resultado de las obras de la carne. Porque el que no tiene la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios en su vida, la obra del Espíritu Santo en su vida, con sus fuerzas humanas no es capaz de contrarrestar y de enfrentar la fuerza del mal. Por eso fue necesario que Dios se manifestara en carne. Por eso fue necesario que Él viniera desde el cielo a cumplir un ministerio, a enfrentarse a un enemigo que nadie podía enfrentar, para librar una batalla y para derrotar al enemigo, porque eso así lo presenta la Biblia. Pablo, el apóstol, a los Colosenses dice que enfrentó a todos los demonios, a todas las potestades, a los principados y a las potestades, los enfrentó, los derrotó, los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Pero hay algo en el ser humano, y es que Dios hizo al ser humano con tanta inteligencia. El ser humano fue hecho a tanta perfección. Nadie ha podido suplantar. Hay manipulación genética en tantas cosas, pero y en la misma ciencia hay robots que imitan mucho, hay máquinas que reemplazan al hombre en muchas cosas, pero nadie ha podido crear un ser humano como Dios lo creó. El ser humano fue hecho a tanta perfección que a causa de eso Dios le deja al hombre, al ser humano, la responsabilidad. Por eso cada uno tenemos que responder ante Dios, cada persona individualmente, porque Dios da la capacidad al hombre de entender y conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. El asunto es que quien gobierna en el corazón del hombre define, de eso dependen los resultados, el fruto de la vida del ser humano. Y eso está claro en la vida de todos nosotros, bueno, digo de la inmensa mayoría de nosotros.
pues por no decir que todos, porque es un cambio radical cuando una persona que nunca sabía qué o quién era Dios se encuentra con Dios, entiende quién es Dios y lo recibe en su vida. Amén. Eso hace un cambio radical en la vida del ser humano. Amén, amén. Una cosa es vivir sin Cristo y otra cosa es vivir con Cristo. Esas son dos cosas distintas. Y entonces, a manera de introducción les digo esto: el diablo es un intruso. Sí, amén. El diablo se mete aunque usted no lo invite. Sí, El diablo se mete aunque usted no le abra la puerta, porque el diablo es un intruso. Dios no es un intruso. amén. Dios es un caballero. Amén. Gloria a Dios. Y Él solo entra donde le abren la puerta. Amén. Por eso cuenta la decisión del hombre. Entonces, cuando un ser humano invita a Cristo en su vida, a su corazón, le abre la puerta de su corazón, puede que esté cargado de muchas cosas malas, pero cuando le abre la puerta del corazón y le dice: Dios, yo creo que entres en mi vida, me cambies, me arregles la vida, Dios no tiene problema, Él entra, y por muchas cosas malas, brujería, satanismo, lo que haya en el corazón del hombre, Dios expulsa toda inmundicia y lo libera. Porque Dios no es poderoso, Él es todopoderoso. Entonces Él entra y hace la obra. Y Él viene para quedarse, Amén. pero respeta la decisión del hombre. Sí, amén. Entonces Dios viviendo en el corazón del hombre, pero el hombre enamorado del mundo, atraído del mundo, tentado por lo del mundo, un día decide que no, que le va a abrir otra vez el corazón a las cosas del mundo. Entonces no necesita decirle a Dios que se vaya, porque Dios sencillamente no comparte con el pecado. Amén. Entonces, si usted deja, o si yo dejo que el enemigo tome ventaja en mi vida, ocupe algún lugar en mi vida, entonces sencillamente Dios se va retirando, porque respeta la decisión que usted toma. Como estamos hablando del tema del pecado, de la doctrina del pecado, el culto del jueves pasado hablábamos del origen, hablábamos del desarrollo, hablábamos de la consecuencia. Y este texto que tomamos nos habla de cómo entra. Este versículo nos dice de cómo entró, cómo entró y cómo entra el pecado en la vida del hombre. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y no dice que solo entró al hombre o a la humanidad, dice entró al mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Porque antes de que hubiera pecado no había muerte. La muerte entró porque la muerte es consecuencia del pecado. Recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y luego termina el texto diciendo: así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres. Por eso le tengo noticias: si usted se quiere morir, se muere, y si no, también se muere. Yo también. Porque eso dice la Biblia. Está establecido para todos los hombres que se mueran una sola vez. El problema del ser humano no es morirse, porque si quiere se muere y si no también. Ese no es el problema. El problema es cómo está el momento de morirse. Sí, amén. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo está el momento que hay que partir a la eternidad? Entonces,
Es la razón por la que venimos a la iglesia y nos abstenemos de tantas cosas y adoramos a Dios y vivimos enamorados del Señor por habernos revelado este Evangelio y vivir con una esperanza tan gloriosa. Gloria al nombre del Señor. La muerte pasó a todos los hombres sencillamente porque todos los hombres pecaron. Amén, amén. Aquí entra un tema de una doctrina también fundamental que se llama, hay quienes no les gusta que pronuncie estos términos, pero son términos creo que jurídicos, judiciales, la doctrina de la imputación. Porque hay cosas que uno decide si las recibe o no las recibe. Usted quiere viajar para tal parte, usted dice quiero o no quiero. Usted quiere, bueno, cualquier cosa que le ofrezcan, quiere ponerse esto, quiere recibir esto, usted decide si lo recibe o no lo recibe. Pero con el pecado no es así. Estamos hablando de la doctrina del pecado. Entonces el pecado entra en el ser humano si quiere y si no también. Porque por causa de la desobediencia, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, esa es la herencia que nos tocó a todos. Amén, amén. A todos. Eso no es que usted dice, es que yo a los 5 años decidí ser pecador, a los 10 decidí ser pecador. Nada. El pecado nos cogió a todos. Sí, amén. Entonces aquí podemos ver que cuando el hombre fue creado, entonces vino el diablo, vino Satanás con su astucia y engañó no al hombre, engañó a Eva. Eso dice la Biblia. Y ahí podemos ver que Adán pecó voluntariamente. Adán pecó voluntariamente. Él cayó en desobediencia. Él no acató, no hizo caso a lo que Dios le había ordenado. Recordemos que el mandamiento no se le dio a Eva. El mandamiento se le dio a Adán. El responsable era Adán. Pero la que fue engañada fue Eva. La que fue engañada. Y por ahí vino el problema. Eva convenció a Adán y dice la Biblia que entonces Adán también, como Eva, cayó en desobediencia. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. El apóstol está remontándose allá al comienzo para hablar del tema y dice, pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados. Porque si yo les pregunto, ¿cuántos de los que vinieron esta noche al culto y están aquí presentes quisieran ser mejores cristianos de lo que ya son? Amén. Yo también. Pero la realidad es otra. Pablo, un hombre como Pablo, usted lee el capítulo 7 de Romanos y usted se encuentra con una escena un poco, yo diría un poco no, muy difícil de entender. Porque uno se imagina un hombre como Pablo que lo dedicó todo, que ni siquiera, les digo, el que se casa se pone a repartir el tiempo y tiene que tener cuidado de la mujer. Y él dijo, no, yo me quedo solo. Y él se dedicó por completo a la obra de Dios y todo lo
predicó para Dios. Y uno lo ve en el capítulo 7 diciendo: hay una ley que se revela contra la ley de mi mente, que está en mis miembros y que me lleva cautivo, y que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y a cuántos nos pasa eso? Amén. Y uno se encuentra con personas que quieren cambiar. Yo he hablado con alcohólicos, yo he hablado con personas adictos a las drogas, que lloran, que derraman lágrimas y dicen: pastor, yo quiero cambiar esta vida, yo no quiero seguir, pero es que no puedo, hay algo que me impulsa, que me lleva, que me ata. Es la fuerza del pecado, la fuerza del mal. ¿Cuántos hombres hacen promesas después de un festivo, después de un feriado, de un fin de semana, y hacen promesas a sus hijos, a su esposa y a ellos mismos, y dicen: yo en esto no vuelvo a caer, me gasté todo lo que tenía para mi familia, mire cómo estoy, me van a echar del trabajo, yo en esto no vuelvo a caer? Pero no es sino que le vuelvan a pagar la otra quincena y ahí ya cae otra vez. Porque en el corazón hay deseos de ser mejor, pero hay una fuerza que lo domina, la fuerza del pecado, la ley del pecado. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14: y Adán no fue engañado, dice la Biblia. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces sí me parece que es importante resaltar lo que dije concluyendo el jueves pasado, que el diablo puede tentarnos, el diablo puede proporcionarnos las cosas para que pequemos y mostrarnos y hacernos ver cosas, pero la ejecución del pecado como tal es decisión del hombre. Amén, amén. 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 Es decisión del hombre. En ese orden de ideas, el pecado entró en la raza humana cuando el primer hombre decidió infringir el mandamiento dado por Dios. La tentación no fue tanto para Adán, la serpiente no se dirigió a Adán, la serpiente hizo el trabajito, fue con Eva. Pero Eva le comentó a su esposo y él decidió. Esa es una decisión. Alabanzas al nombre del Señor. Yo no quiero ser abogado del diablo, porque el diablo es el enemigo de la iglesia. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no soy abogado del diablo, pero quiero decir esta noche, que a veces le echamos la culpa al diablo de todo, y todo es la culpa al diablo. Y en muchos de los casos, claro, el diablo tendrá culpa en muchas cosas, pero en muchos de los casos es decisión de nosotros. Amén. Por eso en la iglesia se necesitan hombres y mujeres valientes. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes los que lo arrebatan. Amén. Amén. Porque este camino no es para cobardes, este camino es para valientes. Amén. Amén. Valiente no es el que pelea con otro y lo desafía a pelear en la calle. Valiente es el que es capaz de decirle no al pecado con la autoridad de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. El único, hermanos, que capacita al hombre para no ceder ante el pecado es el poder de Dios a través del Evangelio o a través del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio capacita al hombre para no pecar. Por eso en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte. Amén. Aleluya. Amén. Porque en el bautismo se muere el viejo hombre. Pero esta noche quiero hablarles un poco acerca del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Porque si en el bautismo se muere el viejo hombre, ¿por
Venga siendo bautizado. Porque no me vengan a decir aquí, bueno, perdónenme si estoy como metiéndome ya muy allá, pero que todos los que se bautizaron después de que bautizaron no volvieron a pecar. No, Señor. Uno sí se imaginaba eso, yo me lo imaginaba así. Cuando llegué a la iglesia, yo creía que era así. Y yo me acuerdo que yo iba a los cultos los primeros días que fui a la iglesia, y yo veía a sus hermanitos en esa iglesia, yo casi que les veía plumitas y alitas haciendo. Yo decía, son ángeles. Cuando pasaron unos días y oí decir que, ¿cómo me parece que el hermano? Y ese no es el que habla en lengua en la iglesia. Y digo, sí. Y él, y sí, él. No puede ser, sí. ¿Y cómo le parece que la hermana, ella no es diaconisa, sí, ella es la diaconisa? Y verdad, sí. Es que somos seres humanos. Amén. Vea, una persona se pellizca antes de que lo bauticen y le duele, y sale de las aguas del bautismo y se pellizca y otra vez le duele. Sí, amén. Entonces, si decimos que en el bautismo, porque el bautismo no tiene otra razón de ser, el bautismo tiene una sola razón de ser. El bautismo es única y exclusivamente para perdón de pecados. Amén. Para perdón de pecados. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautízose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados. Para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de pecados. Y si en el bautismo, que es para perdón de pecados, se sepulta el viejo hombre y se muere el viejo hombre, ¿por qué los bautizados pecan otra vez? Buena pregunta. Entonces, ¿cuál es el viejo hombre? Pablo el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero Pablo no tenía cuerpo glorioso. Él tenía sus momentos también difíciles. La Biblia dice que alguna vez tuvieron un problemita, no, un problemota. Porque dice la Biblia, un problema no pequeño. Para mí un problema no pequeño es un problema grande. Y no lo pudieron resolver. Tuvieron que subir ante los ancianos. Y una vez que iban a salir de gira, ya habían llevado a Juan Marcos por ahí y se les devolvió de por ahí el camino. Y cuando volvieron a salir con Bernabé, creo que fue, dijo, vamos, dijo el tío de Juan Marcos, dijo a Juan Marcos, hay que llevarlo otra vez a la gira. Y Pablo dijo, Señor, a ese no lo llevamos porque ese nos deserta en el camino, ese le falta todavía, le falta cañaña para ir con nosotros. Y el tío Juan Marcos dijo, lo llevamos porque lo llevan, y se armó un problema. Porque nosotros los humanos, aunque Dios obra en nosotros y el Espíritu de Dios está en nosotros, somos humanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, en el bautismo debemos identificarnos con la muerte de Jesús. Así como Jesucristo fue crucificado en el madero, así nuestro viejo hombre debe ser crucificado y debe ser muerto. El viejo hombre, entonces, hermanos, no es la capacidad de pecar. Cuando hablamos del viejo hombre, no estamos hablando de que el nuevo hombre, la nueva criatura, no tiene capacidad de pecar. No es eso. La nueva criatura sí tiene capacidad de pecar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, así es.
No, yo espero hacerme entender para que no se me vayan ahí confundidos. Amén, amén. Pero no, oye, de cantidad de gente, hermanos, y yo no quiero ser aquí alarmista, pero yo sí quiero decirles que casi la misma cantidad de gente profesante que nos reunimos a caminar con Dios y en obediencia en el culto, casi la misma cantidad anda por las calles descarriadas. Vaya usted a cualquier parte y encuentra, en las montañas, en las cárceles, en todas partes, usted va y, sí, yo estuve en la iglesia, yo fui bautizado, yo fui predicador. Y hay una cantidad de gente, hermanos, si esa gente se reconciliaran, todos los descarriados que hay, estos templos que tenemos no alcanzan, hermano. Hay mucha gente descarriada. ¿Y por qué si se bautizaron y crucificaron y sepultaron el hombre viejo? Entonces, esa capacidad de pecar, eso hermanos, permanece con el creyente, aunque sea renacido, aunque haya nacido de nuevo, permanece la capacidad de pecar. La experiencia que nosotros tenemos de muerte con Cristo